Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que nos proponen un desafío fascinante: contar la historia de la Venezuela moderna. Pero no como una sola historia. No, exacto, como dos narrativas que van en paralelo y a la vez se entrelazan todo el tiempo. Por un lado está la historia, digamos, oficial, la del poder, el petróleo, los pactos políticos. Y las crisis que sacudieron al país en la segunda mitad del siglo XX. Y por otro lado hay una historia más silenciosa pero igual de poderosa. La que se cuenta no en los palacios de gobierno, sino en las obras, en las cocinas, en los talleres. La historia del impacto de la inmigración. Un impacto tan profundo que la propia Constitución de 1999 define al país como multiétnico y pluricultural. O sea, no es una anécdota, es parte de su ADN fundacional. Pues esa es nuestra misión hoy: ver cómo estas dos corrientes, la política y la social, chocan y se fusionan para explicar la complejidad de una nación. A ver qué nos cuentan estos documentos. El punto de partida de la historia política es casi de manual. 1958. Cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y se abre una promesa inmensa de democracia. Y para asegurar que no se repitiera el autoritarismo, los tres grandes partidos del momento, Acción Democrática, COPEI y URD, firman el famoso Pacto de Punto Fijo, que en el fondo era una especie de pacto entre caballeros, ¿no? Una tregua para decir, vale, se acabó, ahora vamos a repartirnos el juego y a garantizar la estabilidad. Sí, pero en ese pacto hubo una exclusión muy deliberada y con consecuencias a largo plazo. ¿Te refieres al Partido Comunista? Exacto, lo dejaron fuera a pesar de que había sido una pieza clave en la resistencia contra Pérez Jiménez. Esa decisión, pues sentó las bases de un sistema bipartidista muy cerrado que funcionó durante décadas. Pero que también generó un resentimiento que se fue acumulando por debajo. Eso es. Y mientras los políticos firmaban pactos, el país flotaba sobre una riqueza casi de fantasía. Entramos en la era de la Venezuela saudita. El petróleo no era solo un recurso, era el motor de un sueño de modernidad, de abundancia que parecía infinita. Un sueño que necesitaba manos para construirse. Y aquí es donde las dos historias se cruzan de forma masiva. Totalmente. Es imposible entender los rascacielos, las autopistas, las presas de esa época sin hablar de la oleada migratoria de la posguerra. Cientos de miles de españoles, italianos, portugueses. Claro, llegaban buscando las oportunidades que la Europa devastada por la guerra no podía darles. O sea que la Venezuela saudita no fue solo un milagro del petróleo. Fue también un milagro de la construcción, levantado literalmente por inmigrantes. Sin ninguna duda. Los documentos mencionan los años del bulldozer de la dictadura anterior, con obras faraónicas como las torres del Centro Simón Bolívar o la ciudad universitaria. Ujú. Pues bien, esa inercia constructora se multiplicó en democracia y la mano de obra cualificada, los ingenieros, los maestros de obra italianos, los albañiles portugueses y gallegos fueron absolutamente esenciales. No eran secundarios, eran protagonistas. Pero claro, esa bonanza no podía durar para siempre. Y el sueño, pues, empezó a torcerse en los años 80. Fíjate que el quiebre es brutal. Pasamos de la opulencia a una crisis galopante. El gobierno de Jaime Lusinchi entre el 84 y el 89. Pagable. Intentan refinanciarla, pero la situación es desesperada. Hay una cita del propio Lusinchi en los materiales que es tremenda. ¿Cuál? Admite que las reservas del país están agotadas y llega a decir, con un punto de resignación casi infantil, que la banca lo había engañado. La banca me engañó. Vaya frase. Resume la impotencia de un Estado que había perdido el control. Y ese es el caldo de cultivo para lo que vino después. Claro. En 1989 vuelve al poder Carlos Andrés Pérez, el mismo presidente de la primera gran bonanza, con la promesa de devolver al país a esa gran Venezuela. Pero el país que se encuentra es otro. Y las soluciones que trae también. En lugar de abundancia, presenta un paquete de ajuste económico durísimo, recomendado por el FMI, el famoso paquetazo. Y el impacto fue inmediato: liberación de precios, la gasolina casi se duplica de un día para otro, pero la chispa que incendió todo fue el transporte público. Se anunció una subida del 30%, pero muchos transportistas, por su cuenta, la redondearon al 100%, El doble. el doble.
Y la mañana del 27 de febrero del 89, en Guarenas, una ciudad dormitorio a las afueras de Caracas, la gente dice ¡basta! Salen a la calle porque no pueden pagar el autobús para ir a trabajar. Exacto. Y lo que empieza como una protesta local, en cuestión de horas, se convierte en un estallido social de una violencia nunca vista, el Caracazo. Las protestas se transforman en saqueos masivos, primero de supermercados, luego de todo. Es una explosión de rabia acumulada durante años. ¿Y la respuesta del gobierno? Una represión feroz. Se suspenden las garantías constitucionales, el ejército sale a la calle y la violencia se ceba con los barrios populares. Las cifras de muertos nunca se aclararon del todo, ¿verdad? Oficialmente fueron unos 300, pero muchos organismos elevan la cifra a miles. Fue un trauma nacional. El propio Pérez, años después, lo definiría como una explosión de insatisfacción popular comprimida. El pacto de punto fijo, ese acuerdo de estabilidad, saltó por los aires ese día. Desde luego. Es que lo que se rompió fue el contrato social, la idea de que el Estado te provee gracias al petróleo. Cuando eso falla, todo el sistema pierde legitimidad. Sí. Y mientras el sistema político se desmoronaba, esa otra Venezuela, la construida por la inmigración, seguía su propio curso. Y esa es la parte de la historia que a menudo se olvida. Sí. Mientras las élites gestionaban la crisis, a nivel de calle se había producido una revolución silenciosa. Y la mejor manera de entenderla es a través de la comida. A menudo pensamos en la historia en términos de política y economía, pero lo que revelan estos materiales es que la verdadera revolución, la que llega a todas las casas, a menudo ocurre en la cocina. Totalmente. Y la historia de la arepa es alucinante. Es que la arepa, el pan de maíz venezolano por excelencia, tenía un problema. Su preparación tradicional era un proceso larguísimo, muy laborioso. Había que pilar el maíz, cocerlo, molerlo. Exacto. El pan de trigo, que se compraba hecho, le estaba ganando terrenos, sobre todo en las ciudades. Un momento para que me aclare. ¿Me estás diciendo que la harina pan, que es un ícono de la identidad venezolana, fue un subproducto casi accidental de fabricar cerveza, inventado por un inmigrante checo? Pues así fue. Es una de esas ironías maravillosas de la historia. Parece sacado de una novela. Un maestro cervecero checo, Carlos Rubíšek Tausig, que trabajaba para Cervecería Polar, pensó que el proceso industrial para hacer las hojuelas de maíz para la cerveza se podía adaptar para crear una harina de maíz precocida. ¿Hizo las pruebas y funcionó? Y así nació la harina pan, producto alimenticio nacional. Revolucionó la gastronomía, hizo que la arepa fuera fácil y rápida de preparar para cualquiera. Un inmigrante salvó y masificó el plato más emblemático del país. Es una historia increíble. Y no fue un caso aislado, ¿no? Para nada. Los italianos popularizaron la pasta, hasta convertirla en un plato de consumo diario. ¿Y los portugueses? Se adueñaron de las panaderías. En Caracas, bajar al portugués era sinónimo de ir a comprar el pan. Y no solo en la comida. Pensemos en la banda sonora del país. El gran cronista musical de Caracas, durante décadas, fue Billo Frometa, un dominicano. Su orquesta, la Billo's Caracas Boys. Fija en todas las fiestas. Y el humor. El programa más longevo de la historia de la televisión mundial, Radio Rochela, fue creado por un argentino, Tito Martínez del Box. El ritmo, la risa, el sabor. Mucho de lo que definía la cultura popular venezolana del siglo XX fue aportado por gente que había nacido fuera. Así que tenemos un sistema político que se está quebrando por dentro, mientras la sociedad se enriquece y se hace más compleja por fuera. Una desconexión total. Volviendo a la política, después del trauma del Caracazo, el sistema de punto fijo queda herido de muerte. Hay un vacío de poder y un descontento social enorme. Y en ese vacío, en 1992, irrumpe una figura que lo cambiará todo. El teniente coronel Hugo Chávez. Lidera 2 intentos de golpe de Estado fallidos ese año. Militarmente es un fracaso, pero políticamente, Políticamente es un éxito rotundo. sobre todo por esa imagen icónica, cuando sale en televisión con su boina roja, asumiendo la responsabilidad del fracaso y pronunciando la famosa frase. Por ahora. Por ahora. Esa frase resonó como un trueno en todo el país. Exacto. Porque por primera vez en décadas alguien asumía una responsabilidad. En un país harto de políticos que se echaban la culpa a unos a otros, ver a un militar decir «hemos fracasado, yo soy el responsable, pero esto no ha terminado», lo convirtió en un héroe para millones de personas. Y tras un breve gobierno de transición y un segundo mandato de Rafael Caldera que no logra atajar la crisis, Chávez se presenta a las elecciones de 1998. Y arrasa. ¿Qué fue exactamente lo que vieron en él? ¿Fue solo un voto de castigo o su mensaje tenía algo genuinamente nuevo?
Fue una tormenta perfecta. Por un lado, sí, fue un masivo voto de castigo contra el bipartidismo corrupto. Pero su discurso era muy potente. Conectaba con las heridas del Caracazo. Directamente. Hablaba de justicia social, de devolverle el poder al pueblo, de acabar con las élites que habían saqueado el país. En un momento de desesperanza total, ofreció un relato de redención. Su llegada al poder es un punto de inflexión. Lo primero que hace es impulsar una nueva constitución en 1999 para refundar la República. Pero su presidencia, desde el principio, está marcada por una polarización extrema. Hay dos momentos que los documentos destacan como cruciales que definen ese periodo. El primero, en abril de 2002. El golpe de Estado. Un golpe de Estado lo desaloja del poder. Pero en menos de 48 horas, una reacción popular masiva, combinada con la lealtad de una parte del ejército, lo devuelve al Palacio de Miraflores. Ese evento lo reforzó enormemente. Tanto a nivel interno como en su narrativa de pueblo contra élite. Y el segundo gran enfrentamiento fue el paro petrolero de finales de 2002. Así es, la oposición y el sector empresarial impulsaron una huelga general, centrada en la industria petrolera PDVSA, para forzar su renuncia. Paralizaron el corazón económico del país durante más de 2 meses. Fue una batalla de desgaste brutal que fracturó a la sociedad venezolana de una forma muy profunda. Creó dos bandos casi irreconciliables. Y mientras toda esta convulsión política sucedía, la otra historia, la de la migración, también vivía un nuevo capítulo. Pero ahora, con un patrón muy diferente. Completamente diferente. La inmigración europea que buscaba oportunidades se había frenado hacía tiempo. Lo que empieza a ocurrir es una llegada masiva y a menudo descontrolada de personas de países vecinos. Sobre todo de Colombia, ¿no? Principalmente de Colombia, sí, que huían de su propio conflicto armado interno. Ya no era una inmigración para construir un país en auge, sino un éxodo que buscaba refugio en un país que, a su vez, estaba en plena ebullición política. Esto generó nuevos retos y tensiones. Hemos trazado un camino complejo. Por un lado, una Venezuela contada a través de sus pactos de élites, la subida y bajada del petróleo, las explosiones sociales. Una historia de grandes acontecimientos. Y por otro, una Venezuela contada a través de las huellas de millones de personas anónimas que llegaron de fuera. Una historia de acentos, de sabores, de apellidos. De negocios familiares que transformaron el tejido social del país de una manera quizás menos ruidosa, pero, mucho más permanente. Lo que nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. La historia oficial de cualquier nación suele escribirse con los nombres de sus líderes, sus batallas y sus crisis. Pero los materiales de hoy sugieren otra forma de mirar. Plantean una pregunta fundamental. ¿Qué imagen emerge de un país cuando dejamos de narrarlo solo desde el poder y empezamos a contarlo desde la suma de todas las historias personales, las contribuciones, las culturas de quienes lo habitan? Tanto los que nacieron allí como los que lo adoptaron. Exacto. ¿Cuál de esas dos historias, la del Estado o la de la gente, define realmente la verdadera identidad de una nación? En 1958, Venezuela vivió un estallido de violencia brutal y, sobre todo, repentino. Y es que, detrás del caos que supone un cambio de régimen, a veces se esconde una historia más oscura, una que a menudo se olvida. La de cómo el resentimiento social, cuando se le deja acampar a sus anchas, siempre acaba buscando un chivo expiatorio. Para entender lo que pasó, hay que imaginarse un país que es literalmente un polvorín. A principios de 1958, el férreo control militar que había mantenido a Venezuela bajo un puño de hierro se desvaneció. Así, de la noche a la mañana. El orden dio paso a un caos absoluto y las calles se incendiaron con una furia que llevaba una década acumulándose. Pero ojo, esto no era solo un conflicto político entre facciones. La violencia se desbordó por completo y se dirigió hacia la población civil con una brutalidad que dejó en shock a la sociedad. El objetivo ya no era simplemente derrocar un régimen, sino destruir a quienes se percibía, con o sin razón, como sus símbolos vivientes. Y la razón por la que hoy podemos contar esto con tanto detalle es gracias al trabajo de las valientes cámaras del noticiero El Reporter ESO. Lo que hicieron fue dejar un archivo visual imborrable, un documento que se ha vuelto fundamental para entender la historia y, sobre todo, para luchar contra el olvido. Esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se pudo desatar esta locura? ¿Qué mezcla de factores convirtió lo que era una transición política en una auténtica cacería humana contra un grupo muy concreto de la población?
Para poder entenderlo, tenemos que rebobinar un poco. Esta violencia no surgió de la nada, ni mucho menos. Fue la onda expansiva de un auténtico terremoto político que lo cambió absolutamente todo. La fecha clave, la que lo marca todo, es el 23 de enero de 1958. Antes de ese día, el país vivía bajo la mano de hierro de la dictadura de Pérez Jiménez. Después de ese día, el régimen se derrumbó. En apenas unas horas, Venezuela pasó de un orden autoritario a un vacío de poder total. Y claro, ese vacío se llenó de caos. Y en ese vacío de poder, sin instituciones que controlaran nada, toda la rabia, todo el resentimiento que se había acumulado durante años de represión, encontró por fin una vía de escape. Las calles se quedaron básicamente sin ley, y la multitud empezó a buscar sus propios objetivos. Y aquí llegamos al punto clave de toda esta historia. En medio de ese caos generalizado, la violencia se focalizó. No fue algo aleatorio. Se dirigió con una hazaña especial contra la comunidad de inmigrantes italianos. La pregunta, claro, es ¿por qué ellos? Vamos a intentar analizar la anatomía de este estigma. Es decir, ¿qué ingredientes se mezclaron para convertir a la comunidad italiana en el chivo expiatorio perfecto sobre el que descargar toda la furia de una nación? Pues todo apunta a una especie de tormenta perfecta de 3 factores. Primero, su visibilidad. Eran la cara de las grandes obras del régimen, los que construían los edificios que simbolizaban el poder que acababa de caer. Segundo, un estigma tóxico. Se empezó a difundir el bulo de que colaboraban con la policía secreta. Y tercero, su vulnerabilidad. Sus negocios, las panaderías, las tiendas de barrio, estaban a pie de calle, eran blancos fáciles y muy simbólicos. Y aquí es donde vemos el tremendo abismo que había entre la percepción y la realidad. La turba los veía como colaboradores del régimen, como unos privilegiados. La verdad histórica, sin embargo, es que la inmensa mayoría eran trabajadores y pequeños comerciantes, gente que había ido allí a buscarse la vida y que estaba completamente al margen de cualquier juego de poder. Esta es la lógica peligrosa de la violencia de masas. Los que atacaban no se veían a sí mismos como vándalos. Para nada. En su cabeza estaban impartiendo una retorcida y terrible forma de justicia social, castigando a los que, según ellos, se habían beneficiado del régimen opresor. Bueno, ahora pasemos al legado que dejaron estos acontecimientos y a por qué es tan importante recordarlos bien, de forma precisa. Porque esto no es solo una historia sobre el pasado, es una advertencia muy clara para el futuro. Y aquí es donde el periodismo bien hecho se vuelve eterno. Aquellas imágenes de El Reporter Eso no son solo un documento, son una barrera contra el negacionismo. Se convirtieron en la prueba irrefutable que impide que la historia se diluya, o peor, que se reescriba al antojo de alguien. Y el impacto de esas imágenes traspasó fronteras, Como se puede ver años después, ya en la década de los 60, cuando se emitieron estas grabaciones en países como Uruguay, la conmoción fue la misma. Fue una lección para toda la región sobre lo frágil que puede ser la convivencia en tiempos de crisis. Si hay una idea clave con la que nos tenemos que quedar es esta: acefalía de poder. Es un término que suena un poco complejo, pero significa algo muy simple y, la verdad, bastante aterrador. Cuando las instituciones se caen y no hay nadie al mando, el odio que está latente en una sociedad se desboca. Es el vacío perfecto que permite que la barbarie encuentre un objetivo y arrase con todo. Y es muy importante hacer una distinción aquí. Estos actos de violencia fueron obra de grupos concretos en un momento de caos absoluto. No representan ni mucho menos el comportamiento de toda la sociedad venezolana. De hecho, con el tiempo, esa misma sociedad demostró su enorme capacidad de integración y convirtió a esas comunidades de inmigrantes en una parte esencial de su cultura y de su país. Y todo esto nos deja una última pregunta, una que va mucho más allá de lo que pasó en 1958 y que llega hasta hoy. Frente a los capítulos más oscuros de la historia, ¿cómo protegemos la verdad? ¿Cómo nos aseguramos de que la memoria, con todas sus dolorosas complejidades, no sea víctima del olvido o, lo que es peor, de la manipulación?